Listo. Tú me dices sí. Ya. Listo. Bueno, buenas noches, chicas. Gracias a Dios que estamos reunidas una vez más. Gracias a Dios por esa disposición que pone en nuestros corazones de buscar de Él. Y el día de hoy, siguiendo la serie que tenemos en esta reunión de los miércoles, vamos con un tema que se llama Débora, mujer guerrera, guerrera de Dios. Y esta historia la vamos a encontrar en el libro de Jueces, donde narra una historia muy oscura de la nación de Israel. En el libro de Jueces, capítulo 4, vamos a leer los primeros versículos como una introducción del tema. La siguiente, Cookie. Dice Jueces, capítulo 4. No tienen que ir buscándola en su Biblia porque voy a estar poniendo la lectura en la pantalla, entonces de allí, y ya pues de ahí pueden ir guardando nota, o igual les voy a mandar esta diapositiva para que también la puedan guardar. Dice Jueces 4, desde el número 1. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Esta enseñanza está dedicada a todas las mujeres guerreras. Este capítulo de la Biblia es algo excepcional, porque menciona a la única mujer líder y guerrera y líder de la nación de Israel. Algo muy controversial en el siglo XX es el papel de la mujer, que la mujer debe de jugar, el papel que la mujer juega en la familia, en la iglesia y en la sociedad. La mayor parte de las sociedades, principalmente en el Medio Oriente y en Europa, la mujer es discriminada de una forma grande y humillantemente. Sin embargo, la Biblia coloca a la mujer en el verdadero plan en el cual la escogió para desempeñar. Las naciones árabes, por ejemplo, Marruecos, en el norte de África, Medio Oriente, Jordania, Líbano, Egipto, a la mujer se le trata despectivamente. No tiene voz ni voto. Si no nos vamos muy lejos, vamos a hablar de aquí en México. Aquí en México existe el machismo. Y también existe el machismo en la mayoría de los países de Medio Oriente. ¿Por qué existe allá? Porque nunca antes alguien les ha enseñado cómo es que deben de tratar a la mujer y cuáles son sus derechos como mujer de Dios y cuál es la forma correcta en la que los hombres deben de tratar a las mujeres. A veces es increíble que siendo hasta hombres cristianos no comprende estas verdades. Y el apóstol lo dice muy claro, el apóstol Pedro en una de sus primeras cartas dice que en una relación, cuando un hombre trata mal a su mujer, sus oraciones tienen estorbo, o sea que ni siquiera pasan del techo sus oraciones. ¿Qué dice la Biblia de acuerdo? Vamos a ver ahorita, ¿qué dice la Biblia de acuerdo a la igualdad de hombre y mujer? Y también vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a la diversidad de funciones. En 1 Corintios 11:3 dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces ahí vemos que hay un orden establecido para todo, porque no vamos a separar una cosa de otra, sino en la sociedad
un orden en la familia y un orden en la iglesia. La Biblia nunca dice en ninguna parte que el hombre sea superior a la mujer. Al contrario, la Biblia nos muestra en que están en el mismo nivel. O sea, sí hay de acuerdo a función, el hombre es cabeza, pero hablando de igualdad, somos hombre y mujer, somos iguales ante Dios. Y vamos a verlo en la palabra en Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces ahí está muy claro en esas dos citas bíblicas. En la primera, que el varón es cabeza de la mujer. Y en la segunda dice que ahí no está diciendo que él es superior a nosotros, está diciendo que es por igual, somos iguales. O sea que el hombre y la mujer están en el mismo nivel delante de Dios, pero en funciones el hombre es cabeza de ella. Si nosotros damos la vuelta, somos iguales. Cuando caminamos juntos, pero en el hogar, en la iglesia y en la sociedad, Dios ha diseñado que el hombre funja solo como cabeza, sin que jamás el hombre se aproveche de esta posición y la ponga debajo de su pie. Jamás el hombre debe permitir que alguien o que él mismo maltrate, golpee, humille o quitarle los derechos que le pertenecen, más cuando somos hijas de Dios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la función de la mujer? La Biblia nos muestra que grandes nombres de mujeres han quedado impresas en las páginas de la Sagrada Escritura. Mujeres como Ruth, Esther, María, la Madre de Jesús, María Magdalena, las hermanas Marta y María, ¿verdad? Todas esas historias ya las hemos escuchado. Mujeres que desempeñaron papeles fuertísimos e importantísimos dentro del servicio y ministerio de Dios. O sea, ahí vamos en orden. El hombre es cabeza, ¿sí? Pero también dice en cuanto a funciones y en lo que escuchamos de la Biblia es que también hay mujeres que se han ocupado al ministerio de Dios o han tenido un ministerio. También tenemos el ejemplo en el momento de la crucifixión. Si ustedes recuerdan esa escena, ¿quiénes fueron las únicas que con valor se quedaron a los pies de la cruz? Eran mujeres, ¿sí? También podemos reconocer que cuando en los pasajes de la Biblia dice que quién fue quien vio a Jesús resucitado, también fue una mujer, ¿verdad? No se les presentó a los hombres, una mujer fue la primera que lo vio. Sí. Entonces, la Biblia nos muestra que dentro del liderazgo espiritual, la más grande de todas las mujeres como líder y guerrera de Dios ha sido Débora, la única mujer nombrada, imagínense, como una juez en la nación de Israel. Vamos a ver algunas características de esta mujer. Cookie, la siguiente, de esta mujer peculiar, singular e inigualable. Vamos a ver un poquito de antecedentes, antecedentes históricos de lo que estamos hablando en esta época. Dios levantó el nombre de Débora en los tiempos que Dios llamó al ministerio. Eran tiempos similares a los que vivimos ahora, tiempos oscuros, tenebrosos, inciertos, donde el liderazgo masculino cada día era menor. Mientras vivió el segundo juez de Israel, que se llamaba Ahot, el pueblo permaneció fiel a Jehová. En cuanto murió Ahot, regresaron masivamente a la idolatría. Ellos empezaron a adorar al dios Baal, o sea, empezaron a imitar lo que hacían de donde ellos estaban a sus alrededores. Entonces, como existía la idolatría, pues también ellos hicieron su muñeco allá y ellos allí lo adoraban. Dice el capítulo 1 de Jueces, en el capítulo 1 de Jueces, dice, después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ya escuchamos de la idolatría. La rebelión del pueblo de Israel en este punto inició en el tercer ciclo de apostasía de la nación
Y el mismo Dios que los había librado de la esclavitud 200 años antes, cuando eran esclavos de Egipto, una vez más los entregaba en las manos de los cananitas. ¿Sí? La ciudad de Azor, que se encuentra registrada en este capítulo, había sido conquistada por Josué 150 años antes. Eso se encuentra, por si alguien lo quiere luego leer, en el capítulo 11 de Josué. Esta ciudad fue quemada y los cananitas la reconstruyeron y la volvieron a levantar como una tierra estratégica militarmente, en la tierra de Canaán. El rey que gobernaba en Canaán era el rey Jabín y estaba bajo el mando de un general que se llamaba Sísara, que controlaba a todas las naciones que estaban alrededor de Canaán. Este rey contaba con 900 carros o carrozas de acero. En este tiempo, Israel ya llevaba 20 años de opresión con los cananitas. Este general Sísara había sembrado el terror en todas las naciones cananitas, que estaba localizada a 15 kilómetros del valle de Megiddo. Israel, avergonzados, empezaron a formar grupos de resistencia, se empezaban a guardar en cuevas y empezaron a clamar a Jehová para que sean liberados. Y Dios les responde de una forma absolutamente inaudita y milagrosa, pues era una situación muy difícil de solucionar. Y vean ustedes este panorama que yo ya ahorita les puse en contexto. El rey Jabín, el general Sísara, 900 carros, más de 10,000 hombres armados. Con su pie, los cananeos sobre la nación de Israel. Totalmente bajo la bota del enemigo, aplastados, humillados, avergonzados. En lo propio y en su desesperación, clamaron a Dios. Oh Señor, nos arrepentimos de todo corazón, libéranos y vuélvenos a dar un nombre. La forma en que Dios contestó fue milagrosa, pues nunca nadie se había imaginado que Dios ahora iba a levantar a una mujer. Esta mujer lo iba a colocar arriba, esta mujer la iba a colocar arriba de todos los hombres. Le iba a dar sabiduría, le iba a ungir, la iba a adiestrar, la iba a preparar, y sería en este tercer ciclo de apostasía una mujer, la juez y la liberadora de la nación de Israel, para la vergüenza de la propia nación. O sea, siempre, y pues iba a tener su consecuencia por lo que había hecho. Muy bien. En segundo lugar, vamos a ver que Débora, hablando de las características de Débora, que Débora era una líder. Y vamos a ver, ahí está en Jueces 4, pero ya estamos en el capítulo 4, en el versículo 4. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes.
Vemos que Dios escoge a una mujer para restaurar en esta época Israel. Débora es llamada para ocupar el liderazgo de la nación de Israel. ¿Cuáles eran las características especiales de Débora? Primero que nada, ya escuchamos que Débora era una profetisa. Profetisa es el femenino de profeta. ¿Y qué era un profeta? Era alguien que recibía revelación de Dios, recibía palabra de Dios para entregarla al pueblo. La palabra profeta en hebreo significa mensajeros de Jehová que le entregaban al pueblo su voluntad y su palabra. Esto lo podemos ver en Segunda de Crónicas 36, donde describe el papel de un profeta. O sea, vamos allá a la palabra siempre con fundamento para que veamos el significado de profeta. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Ahí vemos la palabra mensajeros, que es un sinónimo de profeta, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Bueno, ahí está el significado de profeta. Débora era una profetisa. Vemos que profeta y mensajero son palabras sinónimas y términos intercambiables. La Biblia menciona que aparte de Débora, Dios levantó a otras mujeres profetisas. Tenemos otros ejemplos como Miriam, la hermana de Moisés, está en Éxodo 15:20. Está Ana, viuda de casi 95 años, que hablaba del niño Jesús a la entrada del templo, que eso está en Lucas 2:36 al 38. Y además también aparecen las 4 hijas de Felipe, en Hechos capítulos 21 del 8 al 9. Así que menciona el oficio de una profetisa en el Antiguo y también aparece en el Nuevo Testamento. Débora, continuamos con las características, dice también la palabra que era ama de casa. Lo vamos a ver en el versículo 4, la siguiente cookie. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. En otras versiones, diferente a lo que tengo allá, dice que era mujer de Lapidot. Aquí vemos cómo Débora estaba sujeta a su esposo y explicándonos la Biblia de una forma inequívoca de la mujer tiene que tener como puesto primordial el ministerio en su hogar. Vayamos poniendo mucha atención a esto. Pero también puede la mujer, si es llamada por Dios, ejercer un ministerio en el servicio de la iglesia. Así pues, no hay ninguna contradicción en ser ama de casa y tener un ministerio. Pero sí existe contradicción si existe un ministerio primero en la iglesia y después ama de casa. Si se dan cuenta, saben ustedes que para Dios hay un orden y entonces es ama de casa, llamado, ministerio en la iglesia. La Biblia dice esposa de Lapidot, ama de casa, y después en la situación en la que se encontraba como ama de casa y madre de familia, fue llamada para ejercer el ministerio de juez de Israel. Vemos pues que cuando Dios llama a las mujeres al ministerio, primero Dios las observa. Si las cosas elementales no están funcionando como su prioridad, Dios nunca va a llamar al servicio de la iglesia a una mujer si esta mujer antes no ha cumplido en su hogar. Así que si ustedes tienen ese anhelo de formar parte al servicio de Dios, saben ustedes que hay una prioridad, ¿de acuerdo? Nuestra casa, nuestro hogar, nuestro esposo, nuestros hijos. Así como Dios llamó a los apóstoles cuando Dios llamó, vamos a recordar esa escena, cuando Dios llamó a los apóstoles, ¿será que los apóstoles estaban de vacaciones? ¿Será que se encontraban descansando o estaban ahí vagueando? No, Dios nunca va a llamar a un obrero varón cuando es irresponsable, cuando nunca lleva dinero a su casa,
cuando a veces los hombres tienen ese anhelo de ser misioneros, pero no entienden que primero Dios nos prepara a todos como hijos, como padres, como esposos, y si ya tú cumples en esa parte, si tú puedes cumplir con esa parte, entonces ya Dios te llama al ministerio. Qué bonito. Y sabemos la palabra que hay, que nosotros siempre la escuchamos, que dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. La que no es una buena esposa, la que no tiene un orden en su casa, la que no atiende a sus hijos, nunca podrá ocupar una posición de liderazgo ni de ministerio en la iglesia, al menos que sea, que sea directamente llamada por Dios, pues no va a haber ese llamado. En tercer lugar, vemos que aun cuando Débora tenía un lugar prominente dentro de la sociedad, también tenía un lugar apropiado dentro de su hogar, y en tercer lugar tenía un ministerio de juez. Ahí estamos, Cookie dice. En el versículo 5 dice, ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver conflictos. O sea, llegaban, tenían un problema, ellas se lo contaban y con la sabiduría de Dios, ellas les daban la solución. Solo otra persona en la Biblia fue al mismo tiempo juez y profeta, y él fue Samuel. Nada más han sido estas dos personas en la Biblia que al mismo tiempo han sido profetas y jueces. Como juez era cabeza política y como cabeza política y pública y judicial de la nación de Israel, en donde estaba en donde tenía su tribunal de justicia Débora, debajo de una palmera. Ahí vemos la humildad. En las montañas de Efraín, a 12 kilómetros al norte de Jerusalén. Bajo esta situación que vivía y padecía el pueblo de Israel, Débora no se quedó autocompadeciéndose sin hacer nada, lamentándose, diciendo, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué llegamos a este punto? Lamentándose de la situación o de la opresión que vivían por los cananitas. Débora tomó acción, no se quedó sentada y dijo, el Señor está con nosotros y nuestra es la victoria, como toda hija de Dios debe de decir. Ella era líder. Esto nos muestra que cuando Dios no encuentra el instrumento que debe estar al frente, o sea, los varones, Dios acabará levantando mujeres que pongan el ejemplo a los varones de lo que es un líder espiritual. Débora sabía en su debilidad femenina que necesitaba ayuda. Y en el versículo del 6 al 7 nos encontramos pidiéndole ayuda a un hombre llamado Barak. Vamos a ir al capítulo 4, pero ahora el versículo 6 ya lo tenemos allá. Dice, Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes de Neftalí, y le dijo, el Señor, el Dios de Israel, ordena, ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo de Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Pero allí, ¿quién lo está diciendo? Yo te lo entregaré en tus manos. Dios se lo está diciendo a Barak, no Débora, ¿sí? Entonces, aquí vemos que antes que levantara a Débora, Dios ya había hablado a los hombres o ya le había hablado a Barak, ¿sí? Él es el que le estaba dando la orden, o sea, no Débora le estaba dando la orden, Dios le estaba dando la orden que junte su ejército, ¿sí? ¿Y qué hizo y cuál fue la reacción de Barak? Un hombre de doble ánimo, un hombre con miedo, un hombre débil, un hombre cobarde. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios lo desechó.
¿sí? Así como lo dice la Escritura. Dios lo desechó, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hizo? Puso al frente a Débora. Dios no necesita a nadie, ¿sí? A nosotros no nos necesita. O sea, nosotros recibimos el llamado y si nosotros no hacemos caso, pues el Dios no necesita de nosotros. Él va a buscar a otras personas, hasta las mismas piedras puede hacer que ellas se muevan y que hagan algo. Entonces, cuando nosotros no estamos dispuestos, cuando Él nos llama, Él nos desecha. Por eso el día de hoy vemos que hay pastoras dirigiendo iglesias en Estados Unidos, en Europa. Hay mujeres líderes en las congregaciones sirviendo y ahora lo vemos, lo veremos bíblicamente. No es la voluntad de Dios que la mujer sea la cabeza de la iglesia, porque ya lo vimos en una ya lo vimos en una cita. Así lo dice claramente la Biblia. El hombre es la cabeza de la mujer y en ese orden va a ser en la familia y también en la iglesia. Cuando sucede esto es porque no hay hombres suficientes o los hombres no están ejerciendo el liderazgo como se debe. Dios ha permitido que haya mujeres pastoras como un juicio al sexo masculino. Muchas iglesias tienen pastoras y deben de entender que tienen ese lugar por la gracia de Dios, por la falta de liderazgo en los varones y por eso fue desechado Barak. Hubo un juicio de Dios con Barak y entonces fue a que se le entregó a Débora. Por esto Dios levanta a Débora y Débora le dice a Barak, ¿te acuerdas que Dios te dijo que levantaras y no hiciste caso? Pues ahora vas a ir, le dice, pero vas a ir bajo mis mandos. Y la gloria y las victorias no serán para ti. Eso le pertenecerá a otra mujer, dice. En el capítulo 4, versículo 7, Débora le recuerda la promesa de Dios. La siguiente, ahí está. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. O sea, Débora se lo recuerda a Barak. Dios le había dicho a Barak, ve, tuya es la victoria, porque él le dijo que se los iba a entregar en sus manos. Yo soy más fuerte que todos los ejércitos del mundo. Y Barak no le creyó a Dios. Y Dios lo hizo a un lado y levantó a una mujer para vergüenza suya y de su propio ministerio. Somos la generación que verá el juicio de Dios y así como fue derrotado el narcisismo, así veremos caer grandes naciones. Vivimos en una época de incertidumbre, en el caos y la confusión total. Nosotros en esta época que vivimos necesitamos vivir alertas, velando y orando y sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ya nadie debe de buscar la gloria bajo su propio ministerio. No tratemos de ser famosos, de ser popular. Hay que poner los ojos en Cristo. Y si no te usa, dile que quieres ser un siervo. Úsame en esta época de avivamiento y de restauración. En las épocas más difíciles es cuando Dios busca a sus siervos. Entonces, así como en esa época que estaban viviendo Débora y Barak de opresión al pueblo de Israel, pues no estamos viviendo nosotros una guerra, son diferentes las situaciones, pero también vivimos en una situación de incertidumbre, donde sabemos que la venida de Jesús está muy cerca, entonces debemos de estar alerta, no estar buscando una popularidad, ¿verdad? O que demostrar, sino que todo esto lo hagamos por amor a Dios, también por el amor a nuestro prójimo. Vamos a escondernos detrás de la cruz y dejemos que Dios nos dirija humilde y mansamente al camino de toda la verdad, de la palabra de Dios.
pero todas las personas en esta época que no vivan en oración, que no vivan sensibles a la voz del Espíritu Santo, perderán la oportunidad de sus vidas. Los que están rechazando liberación, los que están rechazando los dones del Espíritu Santo, se van a quedar en el desierto. Se van a quedar en su orgullo, se van a quedar en su fariseísmo, en su soberbia teológica, en su orgullo. Se van a quedar porque no quisieron ensanchar sus tiendas. No entendieron que hay 1001 cosas del Espíritu Santo para nosotros y que todo es bajo mande. Ya tienes nada más 2 minutos, 2 minutos, Ay, 2 minutos y medio. ¿y podemos abrir otra sesión? Sí, sí. ¿Hasta que se acabe esta o le paramos? Igual y le paramos, chicas, para que estén y ya nos conectemos, nos pasamos a la otra de una vez. ¿Sí? Bueno, nos vemos en la siguiente, chicas. Dios las bendiga. Sí. Ahorita nos vemos.